No te aconsejo que te compres una Toyota RAV4 porque podría ser el peor negocio que hagas en este momento. Y he visto varios videos sobre este tema, la mayoría hechos con inteligencia artificial. ¿Cómo me doy cuenta? Porque hablan todo robotizado. Y están repitiendo las mismas cosas, pero ninguno te ha contado la razón más importante y tiene que ver con algo que está pasando ahora mismo en las fábricas de Toyota. Algo que te va a costar dinero si no lo sabes antes de ir al dealer. Y lo que queremos obviamente es proteger esas finanzas personales. Te voy a dar 5 razones por las cuales debes abstenerte de comprar una Toyota RAV4 en este momento. Y no solo te voy a decir por qué no debes comprar esta Toyota RAV4, sino también te voy a dar otras 3 opciones de marcas diferentes que pueden ser un mejor negocio para ti en este momento si estás buscando una camioneta SUV familiar como la Toyota RAV4. Bienvenidos. Como sabemos, el RAV4 no es cualquier camioneta SUV. Toyota prácticamente inventó esta categoría en 1996 cuando mezcló la comodidad de un auto con la forma de una SUV o utilitario deportivo. Hay gente que me pregunta, ¿qué significa SUV? SUV, bueno, Sports Utility Vehicle, vehículo utilitario deportivo. Y con la generación 2026 no cambiaron la fórmula, siguen las mismas dimensiones que antes, pero con actualizaciones importantes por dentro. Ahora viene solo en versión híbrida o híbrida enchufable acá en los Estados Unidos y no hay motor a gasolina. Trae más potencia que el modelo anterior, un sistema operativo nuevo para la pantalla y el paquete de seguridad más reciente de Toyota. En papel suena como una mejora en casi todo. Pero un equipo de análisis especializado lo tuvo durante varias semanas. Habló con distintos conductores y de ahí salieron los puntos que te voy a explicar a continuación. Uno de ellos tiene que ver con algo tan simple como dónde pones la rodilla derecha cuando manejas. Y te aseguro que después de escucharlo, vas a fijarte en eso cada vez que te subas a un auto. La primera razón, entrando en materia, es el interior. La cabina del nuevo Toyota RAV4 se siente más parecida a la de una camioneta Tacoma o a la Sequoia que a la de una SUV familiar. Formas rectangulares, mucho plástico duro y un diseño que se ve funcional pero no exactamente elegante. Y ojo con esto, la versión probada, la XLE Premium, te va a costar $43,238. Para ese precio se esperaban más superficies suaves, algunas mejoras en los acabados, pero si quieres eso vas a tener que subir a versiones todavía más costosas. ¿Cuál es la segunda razón? Para allá vamos, la comodidad del conductor. Y aquí es donde entra lo de la rodilla que te mencioné. Varios conductores de esta prueba específica hecha por los analistas dijeron lo mismo, sin ponerse de acuerdo entre ellos. Y ese es un dato importante, porque la consola central es tan intrusiva que la rodilla derecha les rozaba constantemente contra ella. Incluso notaron que hay una pieza de plástico duro pegada al costado de la consola que fácilmente se podría cambiar por un material más suave y no lo hicieron. La tercera razón tiene que ver con qué tanto cambió realmente el RAV4 nuevo y la respuesta corta es no mucho. Se mantuvieron las proporciones exactas del modelo anterior y solo se refinaron cosas como el infoentretenimiento, esa pantalla, el ruido a nivel el tratamiento acústico del vehículo, el manejo y también la seguridad, pero no hubo una reinvención de la Toyota RAV4. Eso significa que si ya tienes un RAV4 entre el 2019 al 2025 y estás pensando en cambiarlo, el nuevo te va a parecer demasiado familiar, no se va a sentir como un cambio drástico. Y si comparas con la competencia, vas a notar que varios rivales sí crecieron en tamaño, en espacio y en tecnología. Lo único que tenían que hacer era añadir apenas una pulgada extra en cada fila de asientos y en la cajuela para el espacio, y el RAV4 2026 se hubiese sentido como una mejora real de espacio. Esa falta se nota sobre todo en el asiento trasero, que se queda bastante corto comparado con otros modelos rediseñados recientemente que son rivales directos, o sea, competencia directa de la Toyota RAV4. Y de eso te voy a hablar más adelante en este mismo video. Y ahora sí, aquí está la razón que nadie más te ha contado, la que de verdad te va a afectar si compras Toyota RAV4 esta semana. La cuarta razón ahora mismo es que el Toyota RAV4, presta atención porque eso es importante, se está vendiendo entre un 3 y un 4% por encima del precio de lista en todo el país, lo que llaman el base price, el precio base. Y eso que el inventario de Toyota RAV4 está muy escaso. ¿Por qué?
porque Toyota anunció que va a recortar su producción fuera de Estados Unidos en cerca de 100.000 unidades hasta febrero de 2027, en buena parte debido al conflicto en el estrecho de Hormuz que golpeó la logística de la marca a nivel global. Eso incluye menos unidades del RAV4 con motor a gasolina convencional fabricadas en el extranjero, porque recordemos que la versión a gasolina o de solo gasolina ya no es para Estados Unidos. La propia Toyota había calculado que esta interrupción le podía costar unas 55.000 ventas perdidas de la Toyota RAV4 solo en territorio estadounidense este año. Y en varios concesionarios la situación está tan ajustada que el auto se vende en cuestión de horas después de llegar al lote. Súmale a esto la demanda que generan los precios altos de la gasolina y entiendes por qué nadie está regalando descuentos en este momento para la Toyota RAV4. Si haces el financiamiento, porque me puedes decir, bueno Freddy, pero bueno, yo lo voy a financiar así que no me preocupa mucho. Bueno, si financias el auto a varios años, ese sobreprecio inicial se multiplica con los intereses y aunque los RAV4 híbridos históricamente mantienen bien su valor de reventa, que esa es una de las razones por las cuales la gente compra Toyota, pagar de más desde el arranque siempre es un riesgo para la depreciación a largo plazo. Esto es justo lo que ningún video automatizado te va a decir. ¿Por qué? Porque requiere investigación, lo que hacemos aquí, no solo repetir un estudio viejo. Y antes de la última razón, te adelanto algo. Hay al menos 5 rivales directos de la RAV4 que le están ganando en algo que todos buscamos en una camioneta SUV familiar. Y probablemente no es lo que estás pensando. La quinta razón es simple. Toyota RAV4 ya no es la única opción si quieres una camioneta SUV pequeña, híbrida y eficiente. Durante años lo fue, pero eso cambió. Ahora tienes el Honda CR-V o CR-V, el Hyundai Tucson, el Kia Sportage y Mazda CX-50 y también el Subaru Forester. Todos con motores híbridos que rinden mejor que hasta un sedán compacto tradicional a gasolina. Y aquí viene el dato que probablemente no esperabas. Todos estos rivales son en mayor o menor medida un poco más grandes que la Toyota RAV4. Prácticamente toda la competencia directa le está ganando en espacio. Y como te prometí, aquí van las 3 alternativas que ahora mismo pueden convenirte más que el Toyota RAV4. No en general, sino específicamente por precio y disponibilidad cuando en este momento. Pero antes, una recomendación. Si de todas formas vas a ir al dealer a enfrentar a los vendedores, te recomiendo que vayas preparado y que cierres tu boca en el dealer. Hay cosas que no puedes decir para que tengas la posibilidad de hacer un buen negocio. Y ese es el título del libro digital de mi autoría que se llama Cierra la boca en el dealer. En la descripción de este video vas a ver un link donde te informa cómo lo puedes adquirir. Y ahora sí, vamos con la primera opción. Esa primera opción que te voy a dar es el Honda CR-V Hybrid, sí, el híbrido. A diferencia de la Toyota RAV4 que se vende por encima del precio del sticker, del precio de lista, el CR-V híbrido se está vendiendo en promedio entre un 3 y casi un 5% por debajo del precio de lista, dependiendo de la versión. Y hay más de 11.000 unidades, dato importante, disponibles en inventario a nivel nacional, así que no vas a tener que pelear por conseguir una. Estos son datos que tampoco te dan esos videos automatizados que ves por ahí. La segunda opción es el Hyundai Tucson híbrido. Hyundai acaba de sacar versiones más baratas, con tracción delantera, que arrancan por debajo de los $33.000, algo que ya lo pone por debajo del precio de entrada de la Toyota RAV4. Y en el mercado real hay unidades del Tucson Limited Hybrid vendiéndose entre $4.000 y $5.400 por debajo del precio de etiqueta, en algunos casos. La tercera opción que te voy a dar es el Kia Sportage, o Sportage, como le decimos acá, híbrido, obviamente, porque estamos comprando manzanas con manzanas, estamos hablando de vehículos híbridos SUV familiar. El Kia Sportage, mecánicamente muy parecido al Tucson, pero todavía más barato. Arranca cerca de los $29.000 y llega hasta 42 millas por galón combinadas en su versión más eficiente. Ojo, esto no significa que estos 3 que te acabo de dar, que te acabo de ofrecer como opciones, sean mejores que la Toyota RAV4. El RAV4 sigue siendo más eficiente en su versión estándar y mantiene mejor su valor de reventa a largo plazo. Eso es innegable. Pero si lo que te importa es no pagar de más y encontrar el auto disponible ya mismo,
estas 3 opciones de hoy están más a tu favor. Y si te estás preguntando de dónde sale esta investigación, de dónde salen estas razones, bueno, está debidamente documentado, porque toda esta información que te he dado de las razones por las cuales deberías considerar otras opciones, menos la investigación de la escasez del inventario y los precios, que esa es una investigación aparte que hice yo, las razones por las cuales deberías considerar otras opciones salió o la hizo el equipo de Consumer Reports en su pista manejando el auto durante semanas con distintos conductores que sacaron las conclusiones, las cuales las he recopilado para ti en este video. Ahora, para ser justos, Toyota RAV4 también tiene razones de peso a su favor, no lo estoy negando. El modelo anterior ya rendía un excelente promedio de 37 millas por galón y la nueva versión XLE Premium que se compró para las pruebas llegó a 40 millas por galón, lo que significa que es más eficiente y más potente al mismo tiempo, algo raro de conseguir. Y la versión híbrida enchufable promete entre 48 y 52 millas de autonomía eléctrica pura. A mi editor le voy a pedir que cada que diga millas por galón me lo convierta en kilómetros por litro y me lo ponga ahí en el texto para el beneficio de todos mis amigos en Latinoamérica. Pero bueno, ya sabes, dependiendo de la configuración te va a costar más esa Toyota RAV4. Y te dije, se trata de siempre proteger tus finanzas personales, tu economía. Al final lo que queda claro es que ser el más vendido no necesariamente significa ser el mejor en cada aspecto en un vehículo. La Toyota RAV4 sigue siendo sólido, eficiente y confiable, pero la competencia le creció en tamaño y justo ahora, entre la escasez de inventario que tienen y el sobreprecio, comprarlo te puede costar más de lo que dice la etiqueta. La pregunta ya no es si el RAV4 es bueno, sino si sigue siendo la mejor opción dentro de su propio precio. Y a propósito de opciones, por acá te voy a dejar algunos videos con algunas de ellas que tuve la oportunidad de probarlas personalmente y allí podrás compararlas contra la Toyota RAV4 y decidir. Y con esto en mente, te pregunto, si tuvieras que elegir hoy entre pagar de más por el RAV4 o esperar unos meses a que la producción se estabilice y bajen los precios, ¿qué harías tú? Cuéntame en la sección de comentarios cuál sería tu decisión y por qué. Y bueno, de esta forma llegamos al final, te mando un gran saludo, un abrazo.